Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes la hora de explicación en cuanto al tema que les corresponde en esta semana, última semana de la unidad número 9. Bienvenidos al desarrollo ya dando por terminado este proceso educativo correspondiente de esta unidad. Recuerden que esta semana ustedes no tienen tarea alguna, sino solamente la clase explicativa y el material de apoyo que es fundamental que ustedes revisen periódicamente, puesto que en función de esto se construye el cuestionario que ustedes van a tener al final de esta unidad, la evaluación. Así es que por favor sigan revisando, sigan cumpliendo con todas sus responsabilidades, que estamos ya cerca del final de todo este proceso educativo. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es necesario, vamos a iniciar con el desarrollo del tema correspondientes a esta unidad y vamos a ver la independencia de América Latina. Vamos a ver cuáles son los contextos históricos en los cuales se dieron todos estos procesos de luchas emancipadoras en el continente latinoamericano. Los criollos descendientes de españoles nacidos en América había generado una identidad propia americana y no española, que los cohesionaba como grupo con intereses políticos y económicos propios. La ilustración luego llegó pues a Latinoamérica de manos de los criollos, pues estos accedieron a la educación universitaria y mantenían contacto con círculos intelectuales europeos. Eran parte de la élite de los mismos españoles. Se rebelaron justamente porque las reformas borbónicas coercionaban los derechos que ellos aludían que se les pertenecía, pues ellos no estaban dentro de las reformas borbónicas. Se estableció que los españoles obviamente no debían ostentar ningún cargo importante, no debían ostentar ningún cargo de carácter administrativo dentro eh, del, de la administración de las colonias en América Latina. Y por ende esto generó un proceso de resentimiento de los criollos con los españoles. Y entonces los criollos empezaron a gesticular, empezaron a formar todo este proceso de ejércitos que posteriormente se transformaría en los ejércitos independentistas de todo el yugo español. Uno de los principales americanos ilustrados fue Eugenio Espejo o Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien promovió la libertad, la necesidad de un gobierno autónomo, escribió sobre los derechos de las mujeres y también de los indígenas. Se preocupó por la educación en todos los niveles y las condiciones socioeconómicas existentes. Escribió varios tratados en contra de regímenes que existían en la Real Audiencia y fue un precursor de la integración económica. En cuanto al movimiento juntista en América, las regiones que primero proclamaron estas juntas fueron las más afectadas por las medidas económicas introducidas por la reforma borbónica que les había mencionado anteriormente. Por ello, las interpretaciones históricas más recientes de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia desde un inicio, sino más bien autonomía de las sedes virreinales y que por ello conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a la autoridad española. Seguramente las reacciones de los virreyes, capitanes, generales y presidentes de de las audiencias determinaron que los intereses fueran evolucionando. Muchos movimientos como el de Quito o el de México fueron duramente reprimidos justamente por estas acciones que se iban desarrollando paulatinamente. Entonces aquí a nosotros vamos viendo cuáles fueron las verdaderas causas en cuanto a la independencia del territorio latinoamericano. En cuanto a las causas de la revolución independentista, una de las principales causas que podemos mencionar es la crisis de la monarquía española. Y habíamos hablado en clases anteriores cómo prácticamente la monarquía española vivió su propia liberación de la dominación francesa. Pues los franceses habían atacado y habían dominado el imperio o la monarquía española y estaban ocupando todo ese sector. Por ende, los monarcas españoles fueron depuestos y fue colocado como rey a el hermano de Napoleón Bonaparte, quien era o quien tenía el nombre de José Bonaparte. La confianza y la experiencia de que en ausencia del rey la soberanía para gobernar pasaba al pueblo, con lo que las autoridades españolas perdieron legitimidad, es otra de las causas que detonó la independencia en América Latina. Otra de las causas que podemos mencionar, la relación entre la élite local y la monarquía se había resquebrajado totalmente. Como era de suponerse, la revolución de los Estados Unidos y Haití dieron
o hicieron evidente que se podía vencer a las potencias europeas. Fueron prácticamente los ejemplos a seguir. Otra de las causas que podemos mencionar es la reivindicación popular de Haití. Causaron temor a las élites coloniales, que trató de evitar que las noticias de la revolución antiesclavista que se había desatado en la isla llegara a oídos de toda la población, a regarse a nivel del continente, pero eso fue imposible y de esa manera obviamente se abolió totalmente todo proceso de esclavitud y obviamente esto se desarrolló de manos de la revolución de Haití. Y otra de las últimas de las causas de las ideas de la Ilustración promovían relaciones políticas distintas a las del antiguo régimen. Recordemos que el antiguo régimen es justamente la estructura de la monarquía española. A ese se le conoció o los historiadores lo han determinado como el antiguo régimen. Esto en cuanto a las causas de la revolución independentista que se desarrollaron justamente en todos estos procesos. Las fases de la evolución independentista. A continuación vamos a ver diferentes fases en cuanto a la evolución que se dieron, a las diferentes etapas que se dieron en cuanto a esta evolución. En la primera fase, que se desarrolló entre los años 1809 a 1815, se conformaron juntas soberanas en América y se discutió la legitimidad de las autoridades españolas, mientras en España se buscó la salida de los franceses, se organizaron las Cortes de Cádiz y se propuso una monarquía parlamentaria. En la segunda fase, que se desarrolló entre los años 1815 y 1824, tras retomar el trono, Fernando VII intentó mantener bajo su poder a América. Los criollos, descontentos por la vuelta del rey al absolutismo decadente, organizaron dos grandes ejércitos continentales. El primero en el sur, liderado por José de San Martín, que desde Buenos Aires avanzó hasta Chile y luego pasó a Perú, y otro liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur. La independencia de América se selló con la batalla de Ayacucho en el mes de diciembre de 1824. En cuanto a las limitaciones de la independencia, hubieron una serie de causas, una serie de motivos, los cuales obviamente fueron determinantes, fueron un problema para el proceso de revoluciones e independencias que se iban gestando en el continente latinoamericano. Una de ellas es que en su mayoría los movimientos independentistas fueron liderados por criollos, por lo que los intereses que defendían eran los de la élite colonial, más no las del pueblo. Paulatinamente otros grupos se unieron uno a uno, dependiendo los bandos. Obviamente la población estaba totalmente confundida. Otra de las limitaciones que podemos mencionar es los movimientos juntistas se dieron en ciudades e incluyeron únicamente su zona de influencia más cercana. Esto dificultó posteriormente la unidad nacional. De hecho, algunas ciudades se opusieron a las juntas dentro de las mismas jurisdicciones, como fue el caso de Guayaquil y de Cuenca, que se opusieron a la Junta de Quito. Otra de las causas que podemos mencionar es que no causaron un cambio social y económico radical para la mayoría. Se mantuvo la sociedad estamental heredada de la colonia, excepto que los criollos pasaron a ser la clase dominante. Indiscutible, indígenas, afrodescendientes y mujeres tenían pocos o ningún derecho. Prácticamente no se había cambiado nada. ¿Qué es lo que se hizo? De poner a los españoles y colocarles a los criollos dentro del área administrativa de todas las colonias. La economía seguiría por muchos años ligada a la producción agraria, ahora con la posibilidad de comercializar ciertos productos directamente con Estados Unidos, que para aquel entonces todavía estaba emergiendo lentamente en el contexto internacional y sobre todo en las grandes potencias europeas como Inglaterra, que en plena revolución industrial buscaba expandir sus fronteras políticas y comerciales bajo el nuevo sistema imperialista. Eso en cuanto a este proceso. Los actores sociales dentro de la independencia, vamos a ver cuáles fueron los protagonistas. Cuando hablamos de actores sociales, hablamos de los protagonistas de todo este proceso de independencia. Las revoluciones independentistas hispanoamericanas fueron lideradas por los criollos. Obviamente, el rol de los indígenas, afrodescendientes y mestizos estuvo dividido entre la adhesión a la causa patriota y a la realista, dependiendo de los intereses de cada grupo que determina en determinadas provincias. Estos grupos sociales mayoritarios en esa época constituyeron el grueso de las filas patriotas y realistas para perseguir sus propios ideales. Es decir, determinadas poblaciones
poniendo un ejemplo aquí en el Ecuador. Unos estaban con los españoles y otros estaban justamente con dentro del ejército independentista. Pues había una confusión tal dentro de estos procesos e incluso de acuerdo a determinados intereses, obviamente que les obligaban a adherirse a tal o cual bando. En ese sentido, los afrodescendientes, como los de Cartagena y Esmeraldas, fueron motivados por la promesa de abolición de la esclavitud y los mestizos pardos y mulatos buscaron mayor reconocimiento social. Por eso, en su mayoría, tomaron las armas a favor de la independencia. En algunos casos, los afrodescendientes fueron reclutados forzosamente por ambas partes de la guerra, tanto de los españoles como de los criollos. Los indígenas vieron con mayor recelo las nuevas ideas y en algunos casos prefirieron apoyar la causa realista. Eso quiere decir que engrosaron las filas de los soldados del ejército español, cuya legislación contemplaba ciertos privilegios y derechos para ellos y obligaba a las autoridades virreinales a protegerlos. Entonces vieron en las causas de los terratenientes criollos una verdadera amenaza. Entonces ya se seguía habiendo una división total. Por otra parte, el hecho de que algunos grupos indígenas como el de Santa Marta, Pasto y Coro y afrodescendientes como de Paita se adhirieran a la causa realista no implicaba una sumisión, sino una elección ante la amenaza que representaban los criollos para los intereses y privilegios que ya habían logrado. Importantes comunidades indígenas como la de Cochabamba, Cusco y Puerto Viejo que sumaron a la causa independentista, pues tenían una larga historia de lucha anticolonial. La falta de unidad de intereses entre todos estos grupos a lo largo de toda Hispanoamérica fue una de las razones por las cuales la gesta independentista sufrió varios reveses, muchas veces, pues los ejércitos realistas estaban integrados en su mayoría por americanos y las nacientes repúblicas fracasaron varias veces ante la falta de cohesión social. Pese a todo este proceso, obviamente se dio este gran paso de liberación y la conformación de este gran ideal de Simón Bolívar que fue la Gran Colombia. Pues una vez alcanzada la independencia, el reto fue dar forma a las nacientes repúblicas. En este proceso aparecieron posturas diversas y contradictorias, pero los problemas fundamentales eran el tipo de gobierno, qué tipo de gobierno se establecería y qué extensión ocuparía cada uno de estos estados nuevos y nacientes. Simón Bolívar en Caracas en el año 1783, Santa Marta 1830, había luchado largamente por la unidad política y territorial en América Latina para hacer frente a posibles reconquistas españolas. Francisco de Miranda y Bolívar en la Carta de Jamaica en el año 1815 lo había propuesto ya y en el Congreso de Panamá en 1826 discutieron la creación de una federación de los Andes que incluyera a las Provincias Unidas de Río de la Plata y la Confederación Peruano-Boliviano, que para entonces se encontraba bajo dominio español. El proyecto jamás se ejecutó, pues no tenía el respaldo necesario. Para perseguir este ideal en 1819, sin que aún se concretara, la independencia de la Audiencia de Quito se promulgó en Angostura bajo el liderazgo de Bolívar, la unidad territorial de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, que en ese momento incluía los territorios de Colombia, Ecuador y Panamá. Esta región tomaría el nombre de la Gran Colombia. Así, conforme se independizaban los territorios, se adherían a la Gran Colombia. En 1822 se promulgó la Constitución de Cúcuta, también denominada Constitución de la Gran Colombia, en la que el territorio quedó distribuido en tres departamentos. Se estableció Bogotá como capital, se eligió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente en cargo del gobernador mientras el Libertador se encargaba de concretar la independencia del Perú. Y aquí en este mapa temático nosotros podemos ver una obra fundamental para conocer el pensamiento de Simón Bolívar. Lo constituye la Carta de Jamaica en 1815, en la que expone su proyecto sobre el futuro de América. Y aquí podemos ver a la Gran Colombia cómo estaba integrada dentro de lo que hoy son los territorios de Venezuela, Colombia, Nueva Granada y Ecuador. De esa manera estaba distribuido en un inicio el territorio de este gran proyecto que fue la Gran Colombia.
Crisis y disolución de la Gran Colombia, lamentablemente, después de todos estos procesos, obviamente no dio fruto este proceso y al final, bajo un sistema absolutista centralista, las diferencias regionales se agudizaron, lo que hizo evidente a partir de 1826 con la insurrección de José Antonio Páez en Venezuela. Se pidió a Bolívar que regrese de Perú para asumir poderes dictatoriales y que la unidad territorial se mantuviera. Efectivamente, así lo hizo, pero en lugar de apaciguar las diferencias, estas se exacerbaron mucho más, sobre todo ante los cuestionamientos santanderistas de la dirección de Bolívar. En el año de 1830 se reunió una convención de Bogotá que buscaba evitar la disolución de la Gran Colombia. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre y en ella se dictó una nueva constitución. Frente a a la situación de conflicto, Bolívar optó por dejar el gobierno y el país. Él murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830 cuando iba a embarcarse a Europa. Por su lado, Sucre fue asesinado de regreso a Quito. La separación fue inevitable. En ese mismo año, Venezuela proclamó su separación de la Gran Colombia y el Distrito Sur hizo su propio el 13 de mayo de 1830, cuando adoptó el nombre de Ecuador. Entre las causas de la disolución de este gran proyecto fueron las siguientes. Primero, la sociedad, luego la economía, la política, y vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Cuando hablamos dentro de las causas de la sociedad, en zonas como Ecuador, Perú y Bolivia había una presencia indígena muy grande, mientras que en Venezuela, Colombia y Centroamérica había mayor número de afrodescendientes y mestizos. Esos grupos tenían intereses totalmente opuestos o distintos. En relación a la economía, mientras que en la Sierra Andina estaba concentrada en la producción agrícola para el mercado interno, las regiones costeras buscaban una economía de plantación direccionada al mercado internacional. Las medidas que favorecían a una región afectaban o perjudicaban a otra. En relación a la política, cada región buscaba su cuota de poder y temía ser perjudicada por las demás regiones y que el centralismo fuera aún peor que el dominio español. En cuanto a la infraestructura, las dificultades de transporte y comunicación en regiones con una geografía tan accidentada y sin medios de comunicación y transporte desarrollados hicieron poco posible la unión. Así se conformaron unidades políticas más pequeñas con base en los territorios de las antiguas audiencias y capitanías generales. Con los años, estas naciones terminaron por consolidarse como nuevas repúblicas, tanto como Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Cada uno de ellos se independizaron para formar su propio estado. Entonces aquí nosotros hemos podido observar un poco de la historia en cuanto a este gran proceso, este gran ideal que tuvo Bolívar, pese a que no fue la idea originaria, no es de Bolívar, él sí lo ejecutó, pero la idea no fue de Simón Bolívar en cuanto a la unidad de la conformación de este gran estado, que lamentablemente no pudo desarrollarse por diferentes circunstancias que ustedes han podido observar en esta clase. ¿Se les ha podido explicar? Sin embargo, vamos a ver un poco más en cuanto al desarrollo histórico sobre las oleadas independentistas en América. Entre los años 1808 y 1824 transcurrieron en América una serie de hechos que formaron parte de un complejo proceso histórico que condujo a la emancipación política de las colonias americanas. En general, los historiadores han explicado las causas de este proceso a través de la definición esquemática de los antecedentes externos e internos que habrían influido en en la emergencia del movimiento independentista establecido a partir de aquel esfuerzo clasificatorio una relativa unidad emotiva. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Concretamente, el inicio de la independencia americana fue propiciado por la coyuntura política, bélica e ideológica por la que atravesó España, a raíz del vacío de poder provocado por la invasión de Napoleón I Bonaparte a la península ibérica y la supresión de la dinastía de los Borbones, debido al pensamiento del rey Fernando VII en el año de 1808. Ese último acontecimiento permitió y legitimó la formación de juntas de gobierno en las ciudades americanas más importantes, las que en un comienzo reconocían la autoridad del rey.
lo que reveló lo arraigada que estaba la tradición monárquica o realista española en América. Aquel periodo de fidelidad a la autoridad monárquica puede ser considerado como la primera fase de la oleada independentista. Prácticamente existía un proceso en el cual las colonias todavía seguían leales al pensamiento de los monarcas. La posibilidad de autonomía política a partir de la ausencia monárquica no fue recibida de igual modo en las diferentes colonias. En gran medida, las distintas relaciones dependieron del tipo de vínculo político entre el gobierno imperial y las élites coloniales, en especial de acuerdo al acceso de este último al control político y económico de sus dominios, cuestión que también implicaba fuertes vínculos de dependencia que la élite mantenía con el resto de la sociedad, sobre todo con sujetos como los esclavos, sirvientes y grupos de trabajadores de distintos oficios. En general, los territorios que funcionaban como centros económicos tardaron más tiempo en considerar la independencia como un proyecto viable. En las colonias más importantes como los virreinatos de Nueva España, México y de Perú, las élites se mostraron favorables a mantener los nexos con la metrópolis, esto es, con la élite española en Europa, pues les permitía mantener la preeminencia política y el control económico que hasta ese entonces había detentado sobre otras zonas. La independencia de México, por ejemplo, si bien estuvo marcada por una inicial participación e insurrección indígena y mestiza en el año de 1810, no se consolidó sino hasta el año de 1821, en gran medida por el temor de la élite dirigente al cambio en la estabilidad del marco político existente, donde ellos eran privilegiados. México incluso tuvo su propio intento de conformación de un imperio en donde ellos eran privilegiados. México incluso tuvo su propio intento de conformación, obviamente de formación de un imperio. Importante saber ese tema en manos de los militares Iturralde, quien incluso anexó los territorios de Guatemala, incluyendo en el proceso de independencia de Centroamérica. Por su parte, el virreinato de Perú se convirtió en un punto de resistencia realista que se alineó junto a la monarquía durante la restauración de Fernando VII en el trono. Esta característica convirtió a la independencia de Perú en una de las más tardías dentro de las oleadas independentistas de América, producida solo en el año de 1824. Finalmente, los grupos dirigentes de zonas marginales, alejados de los centros económicos y mineros de aquellos que habían entrado en pugna comerciales con otros centros productivos, se convirtieron rápidamente en partidarios de una política emancipadora más agresiva. Un ejemplo claro de ello fueron las acciones del Ejército Patriota de Nueva Granada que hacia el año de 1819 consiguió derrotar a las fuerzas realistas de Santa Fe de Bogotá de la mano de uno de los más importantes precursores de la emancipación, el destacado militar y estratega Simón Bolívar. Mientras tanto, el Virreinato de la Plata, esto es en Argentina, que disputaba a Lima el control de la minería de los territorios del Alto Perú, se transformó a través de las juntas de Buenos Aires en un actor principal de la organización de campañas militares de América del Sur. Esto como una pequeña línea de tiempo en cuanto a los eventos más importantes que se desarrollaron dentro de los procesos independentistas de América Latina. Todos gracias a estos procesos que se han venido dando, gracias a estos procesos que hemos podido observar y leer en esta tarde, hemos podido tener conciencia de cómo se dieron las actividades de independencia. No siempre fue triunfos, necesariamente tuvo que haber derrotas y obviamente esto generó una serie de procesos en los cuales prácticamente poco a poco los españoles empezaron a perder el control de las colonias, de las principales ciudades en América Latina hasta llegar a sucumbir en su parte final, en la última batalla que se dio y que prácticamente en ese instante se proclamó la independencia de, el territorio, de los territorios y de las ciudades asentadas en América Latina y que por ende obviamente se liberaran del yugo español. Se estaban liberando
del yugo español y de todos los procesos de esclavitud que se habían implantado. Esto fue posible gracias al desquebrajamiento, a la debilidad que hasta ese momento tenía el imperio español. Recordemos que ellos tuvieron que luchar internamente en Europa por el dominio de los franceses al imperio español. Obviamente ellos estuvieron dominados alrededor de 10 años aproximadamente por los franceses, quienes ocuparon todos los territorios y estaban periódicamente imponiendo su autoridad en este proceso, en el imperio español. Luego de diferencias, luego de diferentes conflictos europeos, obviamente los españoles logran retomar el control de su imperio, pero para ese entonces ya fue demasiado tarde, pues aquí en América Latina los reyes españoles habían ya perdido vigencia, habían perdido poder y se había desatado totalmente la independencia en suelo americano. Gracias a este proceso, obviamente nosotros disfrutamos en la actualidad todos los beneficios de la libertad, de las diferentes libertades, libertad de expresión, la libertad de educación y una serie de libertades y beneficios que nosotros tenemos en un Estado libre y democrático donde existe como carta suprema, como ley suprema, a una constitución. Señores y señores, esos son los temas que nosotros hemos desarrollado en esta clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Esperemos que se siga regularizando el servicio de energía eléctrica para podernos volver a encontrar a través de este medio de comunicación que tarde a tarde, noche a noche, nos sirve de medio de comunicación y también de educación, de transmisión de conocimientos desde aquí, desde la ciudad de Riobamba, hacia los diferentes sectores a nivel nacional que se está incorporando. Señores y señores, una feliz tarde y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.